Bueno, ¿cómo están? Para esta tercera charlita de este ciclo, organizado por la seccional local de la AFA con motivo de que se cumplen 100 años de la visita de Albert Einstein a la Argentina, yo elegí este temita, que es el temita de la emisión estimulada de la luz, que es un trabajo no muy conocido de Albert Einstein porque pienso que él se hizo más conocido por los aportes que hizo a la teoría de la relatividad y por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Y, y es- y este tema de la emisión estimulada, cuya investigación también comenzó a partir de una publicación de Einstein, a pesar de no ser tan conocido, tuvo enormes consecuencias en el avance científico-técnico de la humanidad. Yo quiero utilizar este ejemplo para resaltar el impacto que tiene la ciencia en el desarrollo general de la sociedad y en el progreso de la humanidad. Entonces, el trabajo del que quiero hablar tiene este título, se llama The Quantum Theory of Radiation, fue publicado en el año 1917 durante la Primera Guerra Mundial en una revista alemana. Acá tengo una foto del artículo en alemán. A partir, este trabajo fue el puntapié inicial para las investigaciones dentro de un campo que es el campo de los procesos de interacción entre la interacción y la materia, dentro del cual incluso hoy siguen produciéndose el descubrimiento de nuevos fenómenos y junto con el desarrollo de nuevos avances teóricos, así que como casi todas las ramas de la ciencia y de la física en particular, es una historia que no ha terminado todavía. Entonces, para empezar hablando del asunto, tengo que empezar contando un poquito acerca de esta función, que es la función de distribución de la energía espectral de la radiación del cuerpo negro, que sería lo siguiente. Si nosotros tenemos un baño de radiación confinado en una cavidad que está en equilibrio a una cierta temperatura T, y a ese baño de radiación nosotros le medimos cómo se distribuye la energía entre sus diferentes componentes, o sea, en referencia a las diferentes longitudes de onda, lo que vamos a obtener, suponiendo por ejemplo que el baño de radiación está a 5000 Kelvin, es una serie de puntos como estos colorados que están acá, ¿no? Y estos puntos ajustan perfectamente a la curva azul, que es la curva que representa esta función para esta temperatura de 5000 Kelvin. Esta función, que es la función de distribución, fue deducida a fines del siglo XX por Planck. Ese sería la ley de Planck, ¿no? Y él la dedujo a partir de suponer de que las paredes de esta cavidad estaban cubiertas por osciladores que podían absorber y emitir energía de la radiación en cantidades discretas. Este trabajo, este desarrollo de Planck, fue el puntapié inicial para lo que después fue todo el desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces, esto venía a ser una solución a un problema que tenía la física clásica, que era que si uno trata de definir esta función de distribución a partir de supuestos clásicos, lo que se obtiene es esta función donde la intensidad depende de la inversa de la longitud de onda al cuadrado, que si lo graficamos nos da esta curva negra y que no tiene nada que ver con los valores medidos. Entonces, aquí es donde entra en la historia Einstein con su trabajito. Lo que él se propuso es hacer una deducción de esta función, de la función de Planck, por medio de un camino más sencillo. Él había notado que si tenemos dentro de una cavidad también un gas es un conjunto de partículas que está en equilibrio térmico, y a ese gas o a esas partículas nosotros vemos cómo se distribuye el número de partículas en función de su velocidad, lo que tendríamos son este tipo de funciones, que son la función de distribución de velocidad de Maxwell, y él notó que eran muy parecidas a la función de distribución de energía espectral de Planck. Entonces, a partir de notar esta característica de ambas curvas, él se propuso deducir estas dos funciones
a partir de plantear un modelo de interacción entre la radiación y la materia. Entonces partió de este escenario. Tenemos nosotros, dentro de la misma cavidad, en equilibrio a una cierta temperatura T, un gas, o sea, es un conjunto de partículas que está inmerso en un baño de radiación, ¿no? Entonces, el plan de Einstein o la propuesta de Einstein era deducir la función de distribución de energía espectral a partir de proponer una forma de interacción entre la radiación y la materia. Y esta forma de interacción eran procesos o fenómenos que hasta ese momento eran muy poco conocidos, ¿no? Entonces escribió este parrafito que está acá, que dice que este intento parece arrojar algo de luz acerca del mecanismo de emisión y absorción de la radiación por parte de la materia, teniendo en cuenta que este es un proceso que sigue siendo oscuro para nosotros. Entonces, el punto de partida es este. Tenemos un gas inmerso en un baño de radiación, esto está en equilibrio térmico a una cierta temperatura. Se tiene que producir un intercambio de energía entre el baño de radiación y el gas, y este intercambio de energía es lo que va a determinar esta función, la función de distribución de la energía espectral de Planck. Eso por un lado. Por otro lado, pues se propuso además que, además del intercambio de energía entre la radiación y el gas, también tiene que haber una transferencia de momento. Y se planteó que es esta transferencia de momento lo que determina a su vez el perfil de velocidades de las partículas del gas, o sea, la función de distribución de velocidades de Maxwell. Entonces, a partir de estos supuestos de partida, lo que él hizo fue proponer un modelo. Digamos, ya tenemos un modelo corpuscular para el gas. El paso siguiente es proponer también un modelo corpuscular para la radiación, que era un tema que Einstein ya venía trabajando desde la época tenía estas ideas ya desde la época que publica el artículo sobre el efecto fotoeléctrico, ¿no? Se propone describir a la radiación como conformada por cuantos de radiación. O sea, la radiación también tiene una estructura corpuscular y la interacción entre la radiación y la materia se produce por medio de una serie de eventos discretos, o sea, de eventos puntuales, tipo colisiones entre los cuantos de radiación y las partículas del gas. Todo esto son innovaciones teóricas para la época. Entonces, por ahora nos vamos a enfocar solamente en la deducción de la función de la distribución de la energía espectral a partir de los intercambios de energía. Entonces, él se va a plantear una serie de hipótesis. La primera hipótesis es que nuestro gas está formado por moléculas, bueno, nosotros sería mejor que sean átomos, y estos átomos pueden estar en distintos estados posibles de energía interna. Entonces, estas energías internas pueden tomar un conjunto discretos de valores, que lo vamos a representar de esta forma, o sea, van de epsilon 1 hasta epsilon n, y tienen un perfil de distribución que es este exponencial que depende de la temperatura, ¿no? Fíjense que hasta este momento estamos hablando del perfil de distribución de energía interna de los átomos o moléculas que componen el gas y no estamos hablando para nada de la distribución de velocidades. Entonces nos vamos a enfocar en este perfil de distribución y solamente en el intercambio de energía. Se propuso entonces un mecanismo para el intercambio de energía. Y el mecanismo es el siguiente. Dice, cada molécula puede cambiar del estado de sub n al estado de sub m o viceversa cuando absorbe o emite una cantidad de energía que es delta de E, que es igual a la diferencia de energía entre los dos estados del campo de radiación. Se plantea además que la radiación absorbida o emitida tiene una frecuencia Ni que queda determinada por estos índices N y M. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es detallar un poquito mejor cómo serían estos procesos de emisión y absorción de radiación por parte de las moléculas. ¿Cómo sería la emisión? Dice, una molécula puede emitir un pulso de radiación de energía delta E igual a la diferencia de energía entre dos niveles y que tiene una frecuencia Ni sin necesidad de que haya una excitación externa cuando salta espontáneamente del estado M al estado N. O sea, en el estado inicial tengo la molécula, en el estado excitado lo vamos a representar con color rojo y en el estado final
tenemos a la molécula que ha saltado del nivel de mayor energía a un nivel de menor energía, que lo vamos a representar con el color naranja, y ha emitido un pulso de radiación. La probabilidad de ocurrencia de este evento es igual a este producto, es un coeficiente que depende de los índices N y M, multiplicado por el diferencial de tiempo, y cada emisión produce lo que sería lo que él llama un pulso simple de rayos gamma. Eso puso en el paper. Nosotros sabemos que se puede tratar de un pulso simple de cualquier tipo de radiación. Entonces, a este tipo de emisión, que se produce sin la necesidad de una acción externa, le vamos a llamar emisión espontánea o emisión simple de radiación. Ahora va a describir cómo serían los procesos de absorción. Dice que la energía de una molécula puede cambiar por efecto del trabajo realizado por la radiación de dos maneras diferentes, porque este trabajo puede ser positivo, o sea, en este caso, la molécula o el átomo gana energía, o puede ser negativo, o sea, en este caso la molécula pierde energía. Entonces, en el primer caso, en el caso de que la molécula gane energía, tenemos este escenario. En el estado inicial tenemos la molécula en un estado de menor energía, podría ser en el estado base, y se encuentra inmersa en un baño de radiación que tiene frecuencia Ni y densidad delta, y tiene una cierta probabilidad de pasar a un estado excitado M si absorbe una energía que es igual a la diferencia de energía entre los dos niveles, y ese fenómeno, ese evento, tiene esta probabilidad. Es igual a un coeficiente también que depende de los índices M y N, multiplicado por la densidad de radiación y por el intervalo diferencial de tiempo. La otra posibilidad de que la molécula absorba radiación es lo que sería el evento opuesto. En este caso, el trabajo que realiza el campo de radiación es negativo, por lo tanto la molécula pierde energía. Entonces lo que tenemos es, en un estado inicial, la molécula en un estado excitado, que podría ser el estado E sub m, ¿no? Que está, digamos, absorbe un fotón cuya energía es justamente la energía correspondiente a la diferencia entre los estados M y N, y lo que produce esta absorción es, digamos, por un lado, que la molécula caiga a un estado de menor energía, y por otro lado, que emita un par de fotones apareados. Esto es lo que le vamos a llamar emisión estimulada, y es, digamos, el proceso o el fenómeno que a nosotros nos va a importar, digamos, en esta charlita. Entonces, a partir digamos, de modelar estos tres procesos, él lo que se va a plantear es la condición de equilibrio. La condición de equilibrio es esta igualdad. Acá lo que estamos diciendo es que en cada intervalo de tiempo la cantidad de cuantos o de pulsos de radiación absorbidos por el conjunto de las moléculas es igual a la cantidad de pulsos de radiación emitidos por el mismo conjunto de moléculas, ¿no? Entonces, si hacemos que la temperatura y la densidad de la radiación se tiendan al infinito, esta expresión se convierte en esta. De acá lo que podemos hacer es despejar alguno de los dos coeficientes B, lo despejamos y lo reemplazamos acá, y obtenemos esta expresión que, si la comparamos con la ley de Planck, tenemos ya, digamos, lo que sería la forma final. Si ustedes se fijan acá, la diferencia de energía entre los dos niveles es igual al producto H por Ni, ¿no? Es decir, eso es lo que estábamos buscando. La diferencia de energía entre los dos niveles, que es la energía que se lleva el fotón emitido o la que trae el fotón absorbido, es igual al producto de la frecuencia por la constante de Planck. Por otra parte, este cociente entre los coeficientes es igual a la constante que aparece primero en la ley de Planck. Entonces lo que obtenemos es la dependencia de la densidad de la radiación en función de la temperatura, a partir del análisis del intercambio de montos discretos de energía entre los cuantos de radiación y las partículas del gas. Y por otra parte, lo que hemos obtenido es una forma muy sencilla de deducir la ley de Planck. Ahora, para hacer esto, Einstein tiene que introducir este fenómeno que él le va a llamar emisión estimulada de la radiación, y que produce pares apareados de fotones.
Bien, entonces lo que tenemos es este escenario. O sea, se infiere la posibilidad de por lo menos tres formas de intercambio de energía y momento entre el baño de radiación y el gas. Esas tres formas son, primero, la absorción simple, que es este que está acá; la segunda, la emisión espontánea, que es este que está acá; y el tercero, la emisión estimulada, que produce pares apareados de fotones. Nosotros nos vamos a concentrar en el último, ¿no? Bien, ahora lo que sería un gráfico moderno de este proceso es esto que tenemos acá abajo. Esta sería la absorción de un fotón de energía Hni por parte de un átomo que está en un estado inicial de sub m, entonces salta al estado de sub n. Este proceso es el proceso inverso, el de la emisión, y este proceso, el de la emisión estimulada. Esto sería un gráfico más moderno de la emisión estimulada. Muy bien. Nos faltaría todavía la deducción de la función de distribución de velocidades de Maxwell de las moléculas. Para eso Einstein se enfoca en sería lo que sería el intercambio de momentos, pero eso da para otra charlita. Por ahora nos vamos a quedar acá, porque a mí lo que me interesa es las consecuencias del descubrimiento de este fenómeno. Bien, sigamos. Entonces, ¿cuáles serían estas consecuencias? Lo primero que hay que decir es que la radiación producida por la emisión estimulada tiene características especiales, o sea, es radiación monocromática y coherente, lo que quiere decir que esta radiación tiene una fase, una frecuencia, una polarización y una dirección que son idénticos a los fotones de la onda incidente o del pulso que inicia la emisión de radiación. Entonces, en este esquemita tengo lo que sería digamos, diagramado, lo que sería digamos, un haz de luz coherente, que sería un haz láser. Un haz de luz coherente, cada componente o cada pulso que conforma el haz, digamos, se propaga en una forma coordinada con los demás componentes del haz, de tal modo que todas las distintas vibraciones electromagnéticas que conforman el rayo es como si avanzaran al mismo paso. Eso se dice que, digamos, los haces están en fase, ¿no? Acá tengo, por otra parte, lo que sería luz común. En este caso, por más que sea luz monocromática, digamos, los distintos componentes que componen el haz no están coordinados, avanzan a distintos pasos y digamos que el hecho de que la radiación sea coherente o incoherente le confiere a esta propiedades que son muy diferentes. Y eso es lo que importa, digamos, estas propiedades que son muy diferentes, porque la luz coherente, por ejemplo, la luz del láser, tiene la característica de que no se dispersa, es mucho más estable y por lo tanto tiene un alcance mucho mayor que la luz común, porque la luz común, digamos, al ser digamos, una propagación desordenada, de vibraciones desordenadas, tiene esta particularidad de que se dispersa y es mucho más inestable y tiene mucho menor alcance. Entonces esas diferencias son muy importantes. Bueno, hasta acá llega Einstein con su publicación inicial. Después, digamos, pasan los años. A principios de los años 30 se produce el desarrollo de la radiotransmisión por medio de antenas de emisión y de recepción. Acá tengo una fotito, un esquema de una. Todo este desarrollo de lo que son las radiotelecomunicaciones lleva al invento del radar en el año 1934 y al desarrollo de una disciplina que es la interferometría. Entonces, digamos, la gente o los especialistas en interferometría ya conocían acerca de estas características especiales que tiene la luz, la radiación monocromática y coherente. Durante la Segunda Guerra Mundial se impulsa el desarrollo de los radares y este impulso implica la necesidad de generar haces monocromáticos y coherentes de ondas de radio o de microondas, porque con eso funcionan los radares. ¿Por qué? Porque si vos tenés un radar, digamos, que está emitiendo luz coherente, que tiene estas características, el alcance del radar va a ser mucho más mayor y al mismo tiempo va a ser mucho más preciso, ¿no? Entonces, esta necesidad lleva en el año 1951, ya prácticamente 35 años después,
del paper que publica originalmente Einstein al desarrollo del máser, ¿no? Yo pienso que estos desarrollos implican, digamos, la verificación experimental de lo que es una tesis que plantea inicialmente Einstein, que es la existencia de esta emisión estimulada. O sea, estos, digamos, experimentos, estos dispositivos, demuestran esta tesis y demuestran la existencia de este fenómeno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender a controlarlo. Entonces, lo que tengo acá es un esquema de lo que es un máser. El máser es el acrónimo de Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ¿no? Este esquema es un esquema de un máser. Yo voy a contar cómo es este esquema y es idéntico para todos los otros tipos de láser que conocemos ahora. El principio es el mismo. Entonces, el máser, el primer máser que se construye es un tubo que está lleno de amoníaco, que tiene dos espejos para microondas en los extremos, ¿no? Que se enciende por medio de una descarga eléctrica que excita las moléculas de amoníaco. Es decir, las moléculas se ponen rojas, están excitadas por la descarga eléctrica. Entonces, cualquier emisión espontánea de alguna de estas moléculas, por ejemplo esta, lo que va a producir es una reacción en cadena, porque ese fotón va a producir la emisión de dos fotones apareados cuando le pegue, digamos, alguna de las otras moléculas que están presentes en el gas. Entonces, esto va a provocar un efecto en cascada que va a ir amplificando el haz de radiación. Los pulsos, digamos, que son emitidos hacia los costados del láser se pierden, pero los que son emitidos en la dirección del eje del láser quedan rebotando entre los espejos de los extremos y, digamos, el haz de microondas se va amplificando hasta que finalmente alcanza un umbral de intensidad y escapa por alguno de los extremos del tubo. Este es el principio de funcionamiento de todos los láseres, es la verificación de la hipótesis inicial de Einstein, que es el descubridor de este fenómeno, y bueno, tenemos que pensar que ni él ni sus coetáneos, cuando hicieron su artículo inicial, se imaginaron todas estas posibilidades que se abrieron después, ¿no? Bien, esto sigue. En el año 1958, Towns y Shallow publican un paper en el Physical Review en el que proponen sería un máser dentro de lo que es el espectro visible. Esto es lo que nosotros ahora conocemos como láser. El paper se llama Infrared and Optical Masers y, bueno, ya dije, lo publicaron en el Physical Review. En 1960, Basov y Prokhnov proponen en Rusia construir dispositivos en base a semiconductores y sistemas moleculares. Y también en este mismo año, Feynman construye el primer láser, que tengo acá el esquemita del primer láser y acá la foto. Este láser es el láser de rubí, que está basado en un bloque sólido de rubí sintético, que es este cilindro. El rubí, digamos, es un cristal transparente, es óxido de aluminio que tiene cromo. Lo que lasea es el cromo, o sea, el átomo que se excita y se desexcita y produce las emisiones, la reacción en cadena de emisiones espontáneas es el cromo, y esto produce una de luz roja de 694.3 nanómetros. A partir de estos años se produce la expansión explosiva de la tecnología porque se consigue el diseño del láser de gas. Hay algunos, por ejemplo, como el de helio neón, que son estos que están acá, son muy conocidos. Esto produce luz roja, creo que también de 660 nanómetros de longitud de onda. Estos son lo que tenemos en el laboratorio, ¿no? También se fabrican los primeros láseres de dióxido de carbono. El láser de dióxido de carbono produce un haz de radiación infrarroja, ¿no? Y es peligroso hacer investigaciones o manipularlo porque uno no lo ve y bueno, eso te puedes quemar con mucha facilidad, ¿no? También se producen láseres de argón y se producen los primeros láseres de semiconductores en el año 1962. En la actualidad, las aplicaciones de los láseres son infinitas. Yo voy a nombrar solamente algunas, las que a mí me parecieron más interesantes. Por ejemplo, en el área de las telecomunicaciones, estos sistemas, estas redes de 5G y 6G, se basan, digamos, en la información transmitida por luz láser a través de
fibra óptica, ¿no? Y esta luz láser se genera con estos diodos láser, estos diodos semiconductores láser. Esta aplicación es muy importante porque significa una revolución en lo que es el área de las comunicaciones. Por otra parte, dentro del área de la medicina, el láser se está usando mucho como bisturí, o sea, como una herramienta de corte para hacer cirugías. Por ejemplo, para hacer operaciones en la retina, para hacer un trasplante de cristalino, digamos, se usan estos bisturí láseres, ¿no? Por otra parte, en la industria se usa mucho también para corte y para soldadura. Pues yo pienso que esto que está acá es un láser de dióxido de carbono, no estoy muy seguro, que en realidad es un soldador. Entonces, esta es una aplicación importante, pero lo que a mí me parece la aplicación más importante en este momento del láser está dentro de lo que es el ámbito de la microelectrónica de alta precisión y tiene que ver con estas máquinas. Esta máquina, el nombre en castellano es Sistema de Litografía de Ultravioleta Extremo. Cada una de estas máquinas, yo creo que son grandes, son como del tamaño de una habitación, valen 200 millones de dólares y la produce una sola empresa en el mundo, que es una empresa pública holandesa que se llama ASML. Esta máquina es una impresora de nanochips. Y en este momento se están alcanzando, se pueden producir con esta tecnología nanochips de hasta 5 nanómetros. Yo creo que estamos cerca ya del límite físico. Lo más pequeño que se puede construir en base a semiconductores. Y como estamos cerca del límite físico, estamos ya, por eso se está desarrollando justamente la computación cuántica. Bien, esta máquina, bueno, ya le he contado, vale 200 millones de dólares cada uno y la produce una sola empresa en el mundo. Para mí son algo así como los anillos del poder, porque quien controla esta tecnología prácticamente tiene agarrado el mundo del cuello, ¿no? Acá tengo un esquema de cómo funcionaría. Dentro de este tubo hay un plasma es un gas de partículas ionizadas, de partículas cargadas. Estas partículas son aceleradas con un láser. Entonces, al ser aceleradas emiten radiación de sincrotrón, o sea, radiación de carga acelerada, que tiene la frecuencia necesaria para poder imprimir los nanochips, que tienen que ser, digamos, luz ultravioleta de longitud de onda ultra corta, o sea, lo más corta que se pueda dentro del rango ultravioleta, ¿no? Extremo ultravioleta. Entonces, la luz digamos, emerge del tubo por uno de los costados, ¿no? Y atraviesa una plantilla que tiene el dibujo del circuito que va a ir en el nanochip, ¿no? Entonces, después, con una serie de espejos y lentes, ese dibujo es reducido hasta el límite de los 5 nanómetros y impacta, digamos, ese haz en un sustrato que debe estar aquí, ¿no? Yo pienso que está aquí, también puede ser que esté acá, ¿no? Y al impactar sobre ese sustrato, lo quema y deja dibujado el circuito que corresponde al nanochip. Esa es la tecnología, digamos, en realidad, la mayor parte de este procedimiento de secreto industrial, la mayoría de estas máquinas han sido vendidas a una empresa taiwanesa que se llama TCML, que es la que produce el 80% de los nanochips del mundo. Y quien controla esta tecnología puede producir, digamos, los nanochips más eficientes, más económicos y más potentes, con lo que tiene una ventaja tecnológica, digamos, importante con respecto a sus competidores. Y si tenemos la mala suerte de que alguna vez se desate la Tercera Guerra Mundial o que haya un problema entre China, Taiwán y los Estados Unidos, lo más seguro que una de las causas principales de ese enfrentamiento va a ser el control de esto, ¿no? Bien, aparte de esta cuestión de la microelectrónica de alta precisión, hay otras aplicaciones que son más conocidas por nosotros, como por ejemplo las impresoras láser o los dispositivos de audio y video, o sea, los famosos DVD o CDs para escuchar música o ver películas, ¿no? Y aparte de eso también se utiliza mucho la tecnología láser dentro del ámbito del armamento, el armamento militar, sobre todo para hacer
dispositivos que hacen telemetría, medidores de distancia o selección de blancos. Bien, ahora vamos a pasar al ámbito de lo que es la investigación básica. ¿Cuáles serían las aplicaciones de esta tecnología dentro del ámbito de la investigación básica? También, las aplicaciones son infinitas y yo elegí las que a mí me parecían más interesantes. Por ejemplo, hay un laboratorio en los Estados Unidos, que está en Livermore, creo, que tiene esto que está acá. Es una serie de tubos láser, ¿no?, que son capaces de concentrar los haces que producen en un punto, acá en esta salita, ¿no? Y por medio, digamos, de este procedimiento, lo que se puede conseguir es la fusión nuclear. La fusión nuclear, digamos, es la fuente de energía de las estrellas. La idea es poder controlar esa fuente de energía en un reactor acá en la Tierra. Entonces, el procedimiento sería el siguiente. Si nosotros, digamos, largamos una bolita de un material determinado que tiene que caer justo y atravesar el punto donde se concentran todos los haces, lo que va a pasar cuando pase por este punto es que la presión de radiación la va a comprimir, va a producir un cambio de estado en la materia y la va a convertir en plasma. Una vez que esté convertida en plasma, se puede producir la ignición de la reacción nuclear, que es justamente lo que sucede en el centro de las estrellas, y que lo que significa es que los núcleos de distintos átomos empiezan a fusionarse para producir átomos más pesados. Entonces esto libera muchísima energía, ¿no? La idea es poder controlar eso en un reactor en la Tierra. Se han hecho varias pruebas, hasta ahora no se ha conseguido, lo que no se consigue es que la energía generada por la fusión que se produce de esta manera sea mayor que la energía que gastamos en producir los láseres. Pero en el momento que se supere ese umbral y esta tecnología pase a ser eficiente, yo creo que se va a producir una revolución energética equivalente a la que se produjo, por ejemplo, cuando se pasó, digamos, de la tracción a sangre a las máquinas de vapor o digamos, a las máquinas de combustión interna, ¿no? Porque vamos a tener una fuente de energía casi inagotable y muy barata. Bien, esto es una aplicación muy importante para lo que se está usando el láser. Otras aplicaciones dentro de lo que es la investigación básica, o sea, la investigación de punta, es la fabricación de aceleradores de partículas basados en rayos láser. Pues yo le había contado hace un rato que dentro del plasma que están estas máquinas que tienen las que se dedican a imprimir nanochips, se pueden acelerar partículas del plasma con láser. Para eso se usa el láser, ¿no? Sencillamente la luz le pega a una partícula cargada y la acelera. Entonces la idea es producir aceleradores de partículas con láser, ¿no? Si se puede, hay láseres digamos, experimentales con los que se está tratando de producir aceleradores de partículas cada vez más potentes. Si se puede desarrollar esto, tendríamos aceleradores que son mucho más pequeños y más eficientes y económicos que los gigantescos sincrotrones del tipo del que hay en Ginebra, por ejemplo. Otra aplicación posible, otro desarrollo digamos nuevo, actual, es el de los láseres de electrones libres. Pues yo le conté hasta ahora que todos estos láseres se basan en la excitación y desexcitación de átomos. Pero también se puede producir luz coherente y monocromática a partir de electrones libres. El esquema de un láser de electrones libres es este que está acá, aunque yo ahora no me acuerdo muy bien cómo funciona. Alguna vez lo estudié. Otra posible aplicación de la radiación láser es la transmisión remota de energía, y otra que es muy interesante, sobre todo para los físicos, es lo que es la detección de ondas gravitacionales. Acá tengo un esquema de los LIGO, que son estos interferómetros gigantes que hay en los Estados Unidos, hay dos, y que se los usa para hacer astronomía de ondas gravitacionales. Con estos interferómetros, que son algo así como los gigantescos sismógrafos supersensibles, estamos detectando ondas gravitacionales provenientes, por ejemplo, de eventos como la fusión de agujeros negros o de estrellas de neutrones que suceden a miles de millones de años luz de acá. Esto, bueno, es algo muy interesante para los físicos, creo yo, para lo que les gusta la astrofísica. Bien,
me falta todavía hablar un poquito de lo que serían las aplicaciones del láser dentro de la investigación aplicada. En realidad son tantas las aplicaciones que yo me voy a limitar a contar qué es lo que hacemos acá en el Infinoa. Porque acá en Tucumán tenemos estos dos láseres, los dos están en el AFISO. Uno es este, el PLD, que es un láser de pulsado que sirve para fabricar films delgados de semiconductores y para el estudio, digamos, de justamente de estos materiales semiconductores, ¿no? El otro láser que tenemos en el AFISO es este, que es el que usamos para hacer PL, o sea, fotoluminiscencia. Con este láser lo que hacemos es caracterización de materiales, porque cuando el láser, digamos, acá tengo un esquema de cómo funciona, impacta sobre una muestra que uno quiere estudiar, esa muestra emite un espectro, ¿no? Digamos, tiene mucha información acerca de la composición de la muestra, acerca de la estructura de la muestra, ¿no? Bien, entonces, esto tenemos acá en Tucumán, y es solamente dos de las innumerables aplicaciones que tiene la tecnología láser dentro del ámbito de la investigación aplicada. Entonces, lo último que me falta es contarle un poquito qué hemos hecho en la Argentina, qué tipo de investigación y desarrollo hemos hecho en la Argentina dentro de esta rama de la física y de la tecnología. Bueno, acá en el año 1965 se crea el grupo láser en el CITEFA. El CITEFA es un centro de investigación de las Fuerzas Armadas. Estaba al principio a cargo del doctor D'Alessio, un tipo conocido, ¿no? Y el propósito inicial era investigar posibles usos militares de esta tecnología, pero apenas empieza se dan cuenta que las potenciales aplicaciones civiles eran infinitas y bueno, se derivan, digamos, a hacer tanto investigaciones en el área militar como en el área civil. El objetivo principal del CITEFA era lograr la independencia tecnológica, o sea, lograr el control de esta tecnología en el ámbito nacional. A mí me parece que este propósito es un propósito que se debería perseguir, el control, digamos, la independencia tecnológica, debería ser uno de los propósitos principales de la investigación aplicada y la investigación básica en un país que se precie de tal y que quiera desarrollarse de modo independiente, ¿no? En el año 1965, cuando empezaron en el CITEFA a estudiar los láseres, empezaron comprando un par de láseres comerciales de Rubí y hicieron ingeniería inversa. O sea, lo desarmaron para ver cómo funcionaba, les fue bien, y en poco tiempo lograron el diseño de láseres esto es neodimio YAG, como estos. Estos dos también son de neodimio YAG, este y este. Esto es granate de itrio y aluminio dopado con neodimio, ¿no? Estos láseres, aparte de poder ser utilizados para hacer fotoluminiscencia o para hacer deposición de films, también se usan para hacer telemetría, ¿no? Entonces, acá tengo, este es un láser desarrollado en la Argentina, que creo que la luz del láser es verde, y este cañón láser tiene, digamos, las funciones muy parecidas a la del radar, porque se usa el haz láser para determinar parámetros cinemáticos de un objeto que se está moviendo, o sea, determinar velocidad, posición y aceleración, ¿no? Bien, en el año 1979 se crea lo que existe hasta ahora todavía, que es el Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones. Ya no existe el CITEFA, ¿no? Y en el año 1980 el DEILAB, que al principio formaba parte de las Fuerzas Armadas, se integra, digamos, al CONICET, ¿no? Bien, antes se habían producido muchos avances tecnológicos en esta área, que son lo que voy a contar así rapidísimo acá. En el año 1971, acá en la Argentina, se construye el primer láser de dióxido de carbono. Ya les conté que es un láser de infrarrojo que sirve para hacer bisturíes y para hacer sistemas de corte y soldadura como este que está acá. También en ese año se produce el primer láser de helio-neón que se usan principalmente para aplicaciones en las universidades. Este que está acá, creo que estos dos son láseres de infrarrojo, ¿no? La Argentina se hizo investigación en forma continua durante muchos años en el CITEFA y eso nos convirtió en uno de los 10 primeros países del mundo en contar con tecnología de láseres de gases nobles. O sea, por ejemplo, láseres de helio-neón o láseres de argón, ¿no? Esto, digamos, lo cuento
principalmente porque no es muy conocido el nivel de avance de la investigación tecnológica argentina en esta rama, igual que en muchas otras, ¿no? Nosotros incluso llegamos a construir un láser de helio y cadmio y un láser de argón ionizado que pueden, digamos, emitir tanto en forma continua como en forma pulsada, ¿no? Aunque creo que lo que tenemos acá en esta foto es un láser de neodimio YAG, que es igual a este que está acá. Es la misma foto. No es el mismo, pero es bastante parecido. Bien. El que esté interesado en esta área de investigación, lo que tendríamos que hacer es ver actualmente a qué se dedican y qué están haciendo cuáles son las líneas de investigación que se están llevando adelante en el DayLab. Bien, hasta acá llegó mi charla. Yo lo que quería era, en realidad, hacer hincapié en las consecuencias que tuvo el descubrimiento de la emisión estimulada de la radiación por parte de Albert Einstein como un ejemplo de la capacidad irreemplazable que tiene la ciencia para empujar el progreso de la humanidad y la mejora del nivel de vida, ¿no? Tanto en lo que hace a la vida cotidiana como en lo referido a lo que es el desarrollo de la técnica y del conocimiento. Ayer les conté, bueno, al principio cuando Einstein se propuso este trabajo, estábamos dentro del ámbito de lo que es la física teórica pura y seguramente ni a él ni a sus coetáneos se le puede haber ocurrido cuáles podrían ser las posibles aplicaciones de este descubrimiento. También yo quiero remarcar que el avance de la ciencia depende principalmente del trabajo en equipo de miles de científicos y de no científicos y de la promoción e inversión pública. Y que hay que defenderla porque justamente la ciencia tiene un potencial incalculable para justamente desencadenar o facilitar el progreso de las naciones y de la humanidad. Entonces, yo lo que los invito a que a que defendamos activamente el papel de la ciencia, digamos, tanto a nivel nacional como a nivel local, porque yo pienso que en este momento no estamos en una buena situación, ni en el país ni en el mundo, porque se está utilizando sobre todo el poder comunicacional casi infinito que tienen los medios que hemos producido justamente gracias al avance científico para propagar ideas que son contrarias a la ciencia. Por ejemplo, para propagar la pseudociencia, para propagar muchas fakes científicas, para propagar una confusión en la que uno no puede saber ya, por ejemplo, qué es real y qué no es real, ¿no? Y esa confusión no nos ayuda, no nos sirve, y que yo creo que lo que tenemos que hacer los científicos es tener una postura activa de defensa, digamos, de lo que es la ciencia como la mejor manera, no la única, pero la mejor manera que tiene la humanidad de conocer la realidad. Entonces lo dejo con este dibujito de la investigación del CONICET y con otros hitos importantes de lo que es la ciencia de nuestro país. Hasta aquí llegué. Chao.